Primero toca. Toca arrancar. Listo. Entonces, bueno, Hola compañeros. buenas tardes a Hola. todos, compañeros. ¿Cómo vamos? Buenas, buenas. Vale, bien, me alegra entonces que estén bien. Eh, Listo, entonces vamos a empezar a hacer el planning poker para lo que serían las historias de usuario para este segundo sprint. Entonces, la idea sería que igual que el anterior, agreguemos la cantidad de puntos de historias de usuario que consideremos para las tareas. Entonces, pues vamos a empezar con la primera tarea, la primera historia de usuario, que es el menú de vista de las rutinas para el entrenador. Entonces, pues digamos que ya una vez que seleccione la carta, podemos empezar con esa primera historia de usuario. Me gustaría dar un Listo. poco más de contexto en esa, digamos que en esa historia Dale. de usuario que tenemos. Como entrenador, quiero acceder a menú de visualización de rutinas para gestionar fácilmente las opciones disponibles. ¿Listo? Ujú. Entonces yo pondría. A tu Vale, botón. listo. Aquí ya veo que ya todo el mundo seleccionó sus tarjetas, entonces pues vamos a revelarlas. Ok, entonces digamos que empecemos por Jaime. Jaime, cuéntanos por qué tú crees que esa historia merece 3 puntos de historia de usuario. ¿Ustedes pusieron cero? Sí. ¿Por qué cero? Pero pues cuando sea nuestro turno nosotros hablamos, pero primero le toca a usted. Bueno, no sé. No sé, me imagino algo genérico, los botoncitos, mostrar componentes, algo muy genérico, pienso yo. No, no siento que se demore mucho. Sin embargo, veo que soy el que más le puntúa, así que estoy dispuesto a bajar a dos. Juan, ¿por qué le pusiste cero? No, pues considero que es una historia que realmente simplemente necesita crear unos componentes y cambiar la barra superior y ya. O sea, no le veo mucho trabajo con respecto a la historia de usuario base en cuanto a tiempo y demás. Vale, Entonces, pues obviamente no es un cero, es por ahí un 0,5, no alcanza a ser un uno. vale. Cami, ¿tú qué opinas? ¿Por qué Bueno, pusiste ahora dos? que oigo sus opiniones, pues yo había puesto dos porque pues veo que también es una historia que no requiere mucho esfuerzo, pero sí tienen razón, debería tener menos puntos de historia. Le puse dos como un mínimo, por lo que se deben agregar opciones en el front de botoncitos y demás, pero pues sí podría bajar a uno. Vale, vale. Carlos, tú has puntuado historias en cero. Eh, Porque yo, máximo, mínimo puntuado en uno, marica, que es cero postre. Qué verga. Pues cero por eso, Aparece solo, ya está hecho. para una actividad que se demora literal un día basado en o sea, que se podría realizar el mismo día que se tiene y aparte digamos que podría llegar a haber tiempo adicional. Digamos que en este punto, pues lo que pasa es que no tampoco usted puede colocar el valor exacto de la historia, de lo cuánto cree que no podría cambiarlo. Entonces digamos que eso sería como un tema adicional ahí. Digamos que... Por el valor, yo le diría tal vez lo mismo que dice Juan Pablo, un 0,5. Igual solo es cambiar el header, realmente tampoco es que sea mucho trabajo que crear un componente y que valga realmente los 3 puntos de historia que usted puso. Considero que eso ya es demasiado. Entonces, digamos que ese sería como lo vería ahí. Entonces, digamos que, bueno, digamos que ahí podríamos ponerlo como si quieren lo podemos, o sea, no sé qué consideren, qué otra carta quisieran qué otro valor quisieran como mirar, pero digamos que en este caso yo siento que 3 tal vez es mucho, pues de pronto entre un 0 y un 1 está.
está bien para esa historia. No sé si alguien más tenga algún comentario con respecto a los puntajes de los demás. Mm, mm. ¿No? Está bien. Ahí realicé un ajuste. Vale, entonces digamos que sí, o sea, podríamos dejarlo así y digamos que teniendo en cuenta el average, como hicimos en el anterior sprint, y digamos que pues viendo que ya la mayoría digamos que hizo como una revaluación, podríamos dejarlo en el average de 0,5. ¿Están de acuerdo todos con ese puntaje? Sí, estamos bien. Pues de mi parte sí. Sí, sí Ujú. me parece. Sí. Vale, listo. Entonces, con eso, digamos que ya damos por calificada entonces esta historia en 0,5. Continuemos con la siguiente, que sería la de ver rutinas existentes de la lista de entrenador. Entonces, digamos que, bueno, una vez ya tengan las cartas, entonces procederé a mostrar las cartas. Vale, voy a leer la historia de usuario. Dice como entrenador, quiero ver una lista de rutinas existentes para seleccionar la más adecuada para mis clientes. Vale, vale, listo. Entonces, Jaime, cuéntanos por qué consideras que la historia merece un 2. Es una tabla y ya, ¿no? ¿O qué ven ahí? Sí. Estoy Sí, siendo pero muy honesto. Originalmente es listar, pero pues tampoco se trata de ser así de... yo Estoy considero que también siendo. tenemos que tener en cuenta el bug y ahí toca sí o sí empezar a revisar el tema del bug. Entonces hay historias, no solo modificar el front, sino también agregar. Ah, pues entonces esta historia no es solo de front. No, eso también toca crear la tabla y O sea, agregar toda la lógica del esquema en el backend Ah, y ahí la agregar esa cuestión información. cambia. Ahí la cuestión cambia. sí es cierto que, pero pues teniendo en cuenta lo que dice Jaime, que es una tabla en el front, pues termina siendo más un trabajo de back. Yo creo que yo lo voy a bajar un poco. Vale, listo. Bueno, ya habló Juan, ya habló Jaime. Camila, cuéntanos, bueno, teniendo en cuenta, digamos que ya la discusión que tuvieron Jaime y Juan, ¿tú sí consideras que entonces un 3 es correcto? Pues sí, pues como dice Juan, tuvo en cuenta que hay tareas del front y del back que hay que hacer, entonces tres es un número intermedio, me parece bien. Vale. Sí, yo también considero lo mismo, que digamos que la tarea tampoco es tan grande, pero sí digamos que incluye también los temas del backend y también de crear los esquemas y digamos que empezar a crear esa parte de ese controlador que inicialmente no existe. Entonces yo creo que un 3 está bien para esta tarea. Entonces ya viendo que todos estamos de acuerdo con un 3, vamos a dejar esa como 3 y vamos a continuar entonces con la siguiente historia de usuario. Entonces, bueno, entonces esta historia solo es agregar, modificar y eliminar las rutinas por parte de la vista del entrenador. Entonces, si quieres, Juan, dale y lee la historia de usuario relacionada a esta. Bueno, esa historia de usuario dice, como entrenador quiero crear, modificar o eliminar rutinas para personalizar los entrenamientos de mis clientes. Las rutinas tienen muchos atributos, ¿verdad? ¿Será que hay muchas validaciones sobre los atributos? Tienes que, ¿O eso es una historia aparte? mm, pues tienes que tener en cuenta toda la información del cliente, tienes que tener en cuenta la información de los ejercicios. Pues O sea, realmente, dentro de las siguiendo la rutinas irían historia, los que, el criterio de aceptación solo permite como tal solo necesita el nombre de la descripción
y los ejercicios que ya tienen que estar existentes. Entonces, digamos que aparte de los ejercicios que ya con eso contamos, no creería que debería haber nada más sino solo el nombre y la descripción. Ujú. Ok. Viendo la Pero sillita. en el CRUD no va a haber ningún tipo de validación. No, porque solo se podrían agregar ejercicios que ya existen. Creo que le puedo bajar un poquito. O sea, yo lo digo es porque que no nos vayan a modificar una rutina y poner un número negativo en un campo. Pero las rutinas no tienen ningún, o sea, las rutinas tú solo puedes agregar ejercicios. Creo que es más el En trabajo donde, como tema de servicios. si son dos campos de texto, hay una que es una relación. Digamos que ahí no habría números en ningún lado. ¿O en qué te Ah, ok. refieres en ese tema? Ahí hay un No, poco no, o más sea, trabajo cualquier de... tipo de validación de cualquier Pues índole sería, sobre yo cualquier. creo que la única validación que tocaría validar ahí sería validar con el Product Owner sería el tema de si el nombre sí ya sabemos que es obligatorio, la descripción no creo que sea obligatorio, pero podríamos aclarar esa duda con el Product Owner aparte. Ok, Pues igual yo creo que sobre todo temas de servicios dentro del front y el back pues ya está como un poquito creado, pero sí tiene su trabajo porque pues igual son vistas que no tenemos. esta tarea incluye las pruebas unitarias. Sí. Sí, realmente acuérdense que estas historias de usuario tienen que cumplir con lo que se menciona en el curso, que es lo del DAT, que eso incluye pruebas unitarias, que incluye también el tema de pruebas de componentes, si es el caso que hay algún componente que esté adicionalmente en Angular, igual que los servicios. Y además de esto, sí tiene que estar hacer red deploy en el tema de Heroku. Entonces, digamos que todo eso hace parte de lo que sería para marcar la historia completada, ¿no? Entonces, pues desde la funcionalidad a todo lo que viene relacionado con eso tiene que estar completo. Yo creo que el peso vale más sobre todo es por el tema de que es una historia que nos abre tareas a otras. Sí, Sí, pero revisando ya los criterios de aceptación, yo creo que de pronto también la duda, al principio tenía la duda, como por ejemplo con lo de Jaime que mencionaba que tuviéramos más campos, pero revisando que realmente solo es el nombre y la descripción y los ejercicios que ya existen, consideraría que realmente, por eso también le bajé por mi lado a 5. ok, No sé si alguno tenga alguna otra observación que quiera compartir, o ya digamos que viendo que todos tenemos 5, estamos todos de acuerdo. de acuerdo. Yo estaría de acuerdo. Vale, listo. Entonces, teniendo en cuenta eso, entonces vamos a dejar esa historia de usuario en 5 y entonces continuamos con la siguiente, que sería ver programas existentes por parte del entrenador. Entonces, esos serían los programas de entrenamiento. Entonces, si quieres, Juan, por favor, léenos la descripción de esa historia. De programas existentes, ¿cierto? Sí. Sí. Como entrenador quiero ver los programas de entrenamiento existentes para elegir los adecuados para mis clientes. Criterios de aceptación. Se debe mostrar una lista de programas con su nombre, descripción y duración. Se debe poder, se debe permitir filtrar programas por duración o tipo. Bueno, yo voy a dar entonces esta de una vez. Vale. Entonces, vamos a mirar las cartas. Ah, Sí, yo creo que la mayoría pensamos lo mismo con respecto a que se parece mucho a la que tenemos para lo de los entrenamientos, entonces yo creo que por Para, ese lado creo que va igual. ujú. Entonces digamos que en este caso pues vamos a dejar entonces a como 3 y continuemos entonces con la siguiente historia. no. Pues como siguiente historia tenemos la del menú de vista de los programas, entonces si quieres Juan, dale con... Dice, como entrenador quiero acceder a un menú de programas para gestionar los planes de entrenamiento. Se muestra una lista de programas, debe incluir opciones de agregar. Bueno, digamos que esto es básicamente igual a la primera historia de usuario que evaluamos, pero para temas de los programas de entrenamiento. Vale. Yo sigo con mi mismo puntaje, la otra no me parece que sea dispendioso.
Vale, pues teniendo en cuenta lo anterior, yo creo que podríamos dejar lo mismo del 0.5. Pues sabemos que igual es solo agregarle el header con respecto al el tema de los programas, agregarle la lógica de lo que hablamos. Entonces, digamos que yo creería que podríamos dejarle la misma. En este caso, Ujú, dejémosle 0.5. Entonces, pues confirmemos que todos estamos de acuerdo y si es así, entonces damos por finalizada esta historia para el planning. ujú. Vale, listo. Entonces, como última, bueno, a ver, nos toca pagar. ¡Ah! Bueno, hagámoslo acá en esta misma para no tener que cuadrar acá. Entonces, ahí lo pueden cambiar, que es agregar, modificar o eliminar programas entrenador, que nos deja cambiarlo acá, pero pues podemos Bueno, poner. todos con la manito al tiempo en la cámara. Listo, pues. Entonces, esa es muy parecida a lo que tenemos ya de lo otro. Entonces, pues, La historia. de la historia de usuario GR3, que es la de agregar y eliminar rutinas. Digamos que en este caso, para esto, digamos que sí tiene unos campos adicionales, pero no creo que sea realmente tan grave, porque pues digamos que aparte de las rutinas, que son lo que ya viene del otro lado, lo único, en vez de descripción, tiene duración. Entonces, digamos que en ese sentido, considero que tampoco tiene mucho trabajo. Creo que debería ser lo mismo que el anterior. En mi caso, digamos que yo le voy a colocar el mismo 5 actualizando, digamos que el valor de esa. No sé si ustedes compartan la idea, pero si están de acuerdo, entonces podríamos dejarla en 5. Sí, sí, Pues, me está parece bien, bien. ya a las Sí. 5. Cami, Ujú. pero bota. O lo bajar en uno. Sí, sí. Sí, estaba mirando la historia. Sí, se parece a la GR03. Listo. Entonces, teniendo en cuenta esto, ya tenemos, digamos que planeado nuestro sprint con lo que serían el effort de cada una de las historias de usuario que tenemos ahí. No siendo más, damos por terminada antes la sesión del Planning Poker. Ya lo que nos quedaría entonces es que cada uno empiece a revisar y vamos a asignar entonces cada uno de los puntos para que lo puedan trabajar. ¿Listo? Entonces con eso ya damos por terminada esta sesión. Muchas gracias a todos Chao. y que tengan buena noche. Vale, hasta luego. Gracias. Que estén bien. Chaitos.